estoy con Adolfo Pérez Esquivel, un hombre que puedo decir que ha vivido muchas cosas y cada cosa vivida es una lección. Ser huérfano de madre, de principio, tener una abuela que prácticamente no habla español, vivir una vida en donde se junta uno con sus semejantes de América Latina, todo este tipo de cosas dan mucha sensibilidad. Lo veo en sus ojos, lo veo en sus rasgos, lo veo en su cara, en su corazón. ¿Qué se puede perder cuando se tiene hambre? ¿Se pierde la fe o se acrecienta? ¿Qué es lo que pasa con el espíritu humano cuando se pasa por tantas vicisitudes? Uno tiene que aprender primero a sobrevivir y después a resistir. Son las dos cosas, ¿no? Y no perder la esperanza. ¿No se pierde la esperanza nunca? No. ¿Se duda? Hay dudas. Sí, siempre hay dudas, hay miedos, hay problemas. Pero el día que perdemos la esperanza es porque estamos vencidos. Y por eso uno tiene que ser rebelde. No rebelde frente a las injusticias, frente a las situaciones que pasan. Y tratar de construir, ¿no? Tratar de encontrar nuevos caminos. Hay un antiguo proverbio que dice: la hora más oscura es cuando comienza el amanecer. Sí. ¿Eso es real o es una defensa del alma? Así es. Es algo que uno va adquiriendo en el camino, ¿no? Es como el sedimento de los ríos, que depende de la corriente, esos sedimentos juntan de todo, pero siempre queda el limo en el fondo, ¿no? De la sustancia de las cosas. Y la otra cosa es la fe. Para mí es muy importante comprender lo que es quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es esta existencia que tenemos en la vida. Lo peor que nos puede ocurrir es pasar por la vida con las manos vacías. Pasar por la vida con las manos vacías cuando uno ya está, no le interesan las cosas, no le interesa el prójimo. Muchas cosas yo las aprendí de mi abuela, que era una contemplativa. Era una mujer guaraní. Y en un momento yo veía que ella hablaba con los pájaros, con los animales, con las plantas, ¿no? En un momento pensé de que estaba mal de la cabeza, ¿no? Y después, con el tiempo, comprendí las razones que tenía, porque todos esos seres vivos eran parte de ella, ¿no? Tenía una comunión muy grande con la madre tierra, ¿no? Con la madre naturaleza. Ella llegaba hasta comprender y a sentir el silencio. Esto lo aprendí de ella. Las sociedades del hombre moderno han evolucionado hasta un punto en el que la sobrepoblación, el egoísmo, la incomprensión, el sufrimiento, el hambre, la injusticia, todo se junta en una mezcla de buenos y malos escenarios, de buenos y malos deseos, de posibilidades y de imposibilidades. ¿Es viable esto? ¿El futuro se ve con luz, se ve con esperanza o se ve con fatalismo y con oscuridad? Alguien decía, creo que Tomás Merton,
ese monje, ese místico del monasterio, el gran escritor del monasterio de Kentucky, que nos toca vivir una época tremenda, ¿no? Nosotros somos del siglo pasado. Sí. Y de este siglo. Guerras, conflictos, hambre, situaciones de enfrentamiento, de conflicto permanente, pero también no tenemos que perder de vista que nos toca vivir una época interesante, ¿no? Una época que, a pesar de todo esto, hay cosas muy positivas para la humanidad. Nunca la sociedad es estática. Hay una permanente transformación, no social, espiritual, política, económica. Claro, hay épocas de fuerte retroceso en la humanidad, la falta de convivencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay países que son ricos que están empobrecidos? África, América Latina. Regiones ricas con gente pobre. Claro. Tenemos grandes recursos, pero el pueblo no los puede disfrutar. Ahora, los pueblos tienen que asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y su propia historia. Ahí puede comenzar el cambio. El siglo pasado vivimos dos guerras mundiales. Sí. En a mí me sorprende que no hayamos vivido un conflicto. Me encanta la idea, pero al mismo tiempo me sorprendió hace unas cuantas horas una declaración una conversación revelada del Papa Francisco que decía: ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Así es. Sí. Por la suma de conflictos, por lo que de injusticia se ve, por este otro enemigo que es diferente, que no son hombres que van uniformados de uno y de otro color, sino que pareciera como si fueran rostros sin rasgos, que tuvieran que enfrentarse unos con otros, enemigos sin identidad. Pareciera esto una pandemia. Es cierto que estamos viviendo momentos difíciles. El Papa Francisco, bueno, estuve con él antes de que viaje a Tierra Santa. Y viajó muy preocupado por lo que ocurría entre Israel y Palestina, ¿no? Sí. Pero también sobre Siria, Libia, el caso de Irak, Afganistán. Y tuvo ese gesto grandioso de invitar a Simón Peres, entonces presidente de Israel, y a Hamas, al Vaticano para orar juntos y pensar si por ahí habría una solución, un camino por lo menos de diálogo. Sin embargo, se desató esta guerra tremenda que sigue hasta el día de hoy entre Israel y Palestina, ¿no? Naciones Unidas está paralizada. Es decir, el mundo se dio un código de conducta, pactos, protocolos que no se cumplen. Y las grandes potencias no lo cumplen. Don Adolfo, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Pacto de Versalles, Salón de los Espejos, claro, un pacto por la paz armada. Sí, bueno, nunca está la paz armada. Eso le llamaron un periodo de paz falsa porque llegó la Segunda Guerra poco tiempo después, ¿no? Se acaba la guerra en el 18, empieza otra vez en finales de los 30. Realmente no sabemos en qué momento empiezan o terminan las cosas, o si alguna vez empiezan o si alguna vez terminan, porque... Sí. Es decir, los conflictos no terminan. Hay guerras que son silenciosas, como el hambre. El hambre, la injusticia. Hambre, ¿no? Las injusticias. Y el caso, por ejemplo, que no se habla, que el genocidio de Ruanda y el Congo, ¿no? Más de 3 millones de muertos. Claro. El caso de América Latina durante la época de las dictaduras. Yo soy un sobreviviente de ese horror. A este hombre ahora lo iban a tirar de un avión. Así es. Como un bulto,
como un, digamos, preso de conciencia que iba a ser tirado a un avión. ¿Por qué no lo tiraron? Creo que fue por la fuerte presión internacional, ¿no? De iglesia, de organizaciones, de gobiernos. Recuerdo que después me enteré, mucho después, que hasta los Kennedy habían pedido por mi vida. También muchas organizaciones en el mundo, y entonces ahí decidieron no arrojarlo. Pero estaba ya en el aire. Estaba en el aire. ¿Hubo una comunicación al avión? Sí, hubo el piloto, se comunica con el oficial a cargo que estaba manipulando ya para ponerme la inyección, y le dice: tengo orden de llevar al prisionero a la base aérea de Morón, que le llaman el Palomar. Y entonces el avión pega la vuelta sobre el río de la Plata y se dirige a la base militar. Y de ahí, después de 2 horas, donde deciden qué hacer conmigo, cuando regresa el oficial y la guardia, yo estaba con guardia en el avión, me dicen: lo llevamos a la U9, que era la cárcel de máxima seguridad en La Plata. Y el oficial me dice: póngase contento, lo llevo a la U9. Tengo orden de llevarlo a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento que me lleven a una cárcel, porque eso era legalizarme, ¿no? Era blanquearme como prisionero. Después ahí sufro 5 días de tortura y bueno, el encierro durante 14 meses y después 14 meses en libertad vigilada. Así que, y bueno, todas estas cosas uno dice cómo las vive o las sobrevive, y para mí era muy importante la oración, la vida interior, y también ¿era o es? En ese momento era muy fuerte, claro, ¿no? Pero lo sigue siendo para mi vida. Y también cuando la guardia se retiraba, a hacer ejercicio de yoga todo el tiempo que podía, ¿no? Entonces esto me mantenía. Lo importante es que no me quiebren psíquicamente, ¿no? Que no lo quiebren psíquicamente. Claro, espiritualmente, psíquicamente, ¿no? Porque era una presión permanente. Don Adolfo, yo pienso que en la vida, cuando todo termina, muchas veces en la vida estamos todo el tiempo preparados para vivir y nunca lo estamos para morir. Pareciera como un contrasentido, pero... Mira, yo siempre digo, incluso hice un dibujo, la muerte está enamorada de la vida. ¡Qué hermoso! Es así, es decir, la muerte es un paso más. Es decir, la muerte es el olvido, ¿no? Pero también la trascendencia. Claro, pero es decir, es todo una unidad, no hay muerte sin vida. Por eso digo que la muerte está enamorada de la vida, ¿no? Vamos a pasar, porque tenemos una condición física que es limitada. Estamos un tiempo. Lo importante que es lo que dejamos, ¿no? Un amigo, un gran filósofo japonés, budista, con él he escrito, hemos publicado un libro, La fuerza de la esperanza, Daisaku Ikeda, ¿no? Un hombre extraordinario, un hombre que dentro del budismo, el budismo cree en la reencarnación, ¿no? El cristianismo también. En la resurrección. En la resurrección. Claro. Entonces, es decir,
no tenemos que tener miedo, la vida tenemos que vivirla en plenitud, y tenemos que tratar de aportar mientras estamos aquí, pero dice la nada, la muerte es la nada. No, la muerte no es la nada, la muerte es una etapa de la vida y tenemos que asumirla como tal. No. ¿Le da miedo morir? No, me da miedo otras cosas. Me da miedo el hambre, el sufrimiento de la gente, me da miedo esto que los gobernantes no crean en la paz, ¿no? Que estén derrotados antes de comenzar, porque se entregan a la imposibilidad de poder lograr algo que a lo mejor pudieran pensar que no es pretendible siquiera. Claro, porque no... es decir, tenemos que cambiar la forma del pensamiento. Yo pienso, don Adolfo, que usted es un hombre que ha cambiado la forma de pensar de mucha gente. Este hombre ha ayudado no solamente a pueblos completos, sino a toda una época, viniendo del siglo pasado con una historia de esfuerzo, de sufrimiento, de sacrificio, de cárcel, de injusticia, pero también de fe, de esperanza, de una profunda caridad. Y está aquí proyectándose ante ustedes y ante nosotros con un gran valor. Yo le agradezco en el alma el que esté dejando aquí sus pensamientos, dejando parte de lo íntimo de un hombre como Adolfo Pérez Esquivel, y al mismo tiempo de atestiguar para las siguientes generaciones lo que a veces se logra con un espíritu absoluto, a prueba de todo, en contra de todo y a favor de todo. Le agradezco mucho su presencia y espero que haya todavía muchas batallas que librar en su vida. Seguimos caminando, y un mártir que lo reconocieron este año, después de 38 años, un obispo argentino que fue asesinado como Monseñor Romero, Enrique Angelelli, decía algo que siempre nos queda allí, que lo tenemos en la mente y el corazón. Dice: hay que seguir andando nomás, con un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo para saber por dónde ir. Pues allá habrá que estar. Yo le agradezco muchísimo su presencia. De verdad que es un gusto conocerlo. Igualmente, Pedro. Gracias. Y me alegro, espero que esto pueda llegar a la mente, al corazón de las personas. Y simplemente una cosa: no dejen de sonreírle a la vida, incluso en los momentos más difíciles. Y mire que los ha tenido, ¿eh? Está bien. Gracias. Gracias.